Siguiendo con el video anterior de lo que es el ajuste de los voltajes de VGH y VGL en tarjetas TECON, hoy vamos a mostrar cómo armar los cables para las tarjetas TECON HD, que es esta que tenemos. Ya tenemos el cable armado, pero les voy a mostrar cómo hacerlo. Y para las tarjetas TECON Full HD. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Es casi que el mismo proceso, nada más de buscar los puntos para hacer la conexión, tanto en el conector este que vamos a utilizar del tipo hembra, como en el terminal de las señales LVDS, en este caso esta que es Full HD y esta que es HD. Igual la línea positiva y la línea negativa la vamos a alimentar con una fuente de laboratorio externa para poder hacer que la tarjeta funcione. En este caso tenemos acá la tarjeta TECON HD, la tenemos acá en el microscopio para mostrar los puntos que se van a buscar en la tarjeta. Acá la tenemos ya en el microscopio, los puntos que se van a utilizar para la programación y sacar los datos del PMIC serían aquí el SDA, el SCL, que vienen a la memoria, son los datos, vienen a la patilla 5, el SDA, y la patilla 6, el SCL. Lo que tenemos que hacer es seguir esos puntos hacia el conector LVDS para ver a qué pines van y colocar los cables, colocar un par de cables LVDS en esos pines. En el caso de esta tarjeta TECON, el punto SDA corresponde a la resistencia 11 que va al pin 27 del conector LVDS, que sería este que está aquí. Viene a la resistencia 11 que va al punto SDA, y el punto SCL vendría a la resistencia 10 que va al pin 28 del conector LVDS. Recordando que esta es una tarjeta TECON HD que lleva 30 pines en el conector LVDS. Esa sería la referencia de la tarjeta TECON. Dice que es para un display LG. Esa es la referencia para que lo tomen en cuenta. Y esa es la referencia del integrado que lleva el PMIC. Aquí vemos que la alimentación de los 12 voltios viene a los 4 primeros pines del conector, y la conexión a tierra son los siguientes 4 pines. Los demás, que son las señales LVDS, no se van a utilizar, solamente las alimentaciones y los pines 27 y 28. 27 es SDA y 28 sería SCL. Aquí pueden ver que hay los 3 cables de la alimentación, los pines 1, 2 y 3, el 4 no se está utilizando, y las tierras, que sería el 5 y el 6, que son las que se van a utilizar.
Y ahí pueden ver que están los pines 27 y 28 que se utilizaron cables de las mismas líneas LVDS, y lo que se hizo fue correrlos a los pines 27 y 28. 29 y 30 no se usan. Aquí está 27, el cable amarillo SDA, 28 el cable blanco SCL. Esta es la conexión al terminal. Aquí se dejaron por fuera la alimentación. Se dejó una tierra para conectarla al pin 6. Aquí lo tenemos, el conector, ya lo desarmamos. Aquí tenemos la imagen ya bajo el microscopio. Como pueden ver, se dejó una tierra para conectarla al pin 6 del terminal, el terminal hembra para VGA. El cable amarillo, anteriormente se dijo que era SDA, lo conectamos al pin 12 del mismo conector, y el cable blanco, que sería SCL, lo conectamos al terminal 15 del conector. Esto sería lo que hay que hacer para poder programar los PMIC a través del puerto VGA del programador RT809H. Se conectó la tierra que dejamos por aparte para el terminal 6. SDA se conectó al terminal 12 del conector y SCL se conectó al terminal 15 para hacer la conexión a través del programador RT809H. Acá lo tenemos ya armado. Entonces es solamente buscar los pines SDA que va a la memoria al pin 5 y SCL que va al pin 6 de la memoria, que sería esta. Seguir la pista a ver hacia qué pines va en el conector LVDS y hacer la conexión de esos pines a los terminales 12 y 15 del conector hembra. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces en el próximo video vamos a mostrar cómo hacer la conexión en un cable Full HD, una tarjeta Tecon Full HD con su cable, para poder hacer la programación y lectura del PMIC para ajustar el voltaje de VGH y VGL en tarjetas Full HD. Este es un video más para el canal de Electrónica RIC. No se les olvide suscribirse, compartir, darle like, comentar, y nos vemos en el próximo video.